¿Qué tal, mis hermanos? Bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente para continuar con esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Estamos por el capítulo número 73, entrando ya en la recta final del análisis de este libro escrito por Elena G. de White. Y hoy el capítulo que nos toca analizar es un capítulo muy especial, quizás de los que más entran en discusión, que ha traído muchos problemas de interpretación a lo largo de estos más de 100 años desde que se escribió. Y humildemente vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder encontrar cuál es el verdadero mensaje. Vamos a leer bastante, quizás hoy el capítulo de hoy sea un poco extenso, porque así lo es en cómo está escrito, es más extenso que los demás. Así que bueno, les pido que puedan tener paciencia, pero que puedan acompañarme para que juntos encontremos cuál es la verdad, que ese es el objetivo que debería tener cada hijo de Dios. Vamos a abrir entonces lo que es la lectura. El capítulo se titula No se turbe vuestro corazón. Recordamos entonces que Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto, en esta última cena, que Judas ya se había levantado y se había ido, aceptando que él era quien iba a traicionar a Jesús. Y sin embargo, después la charla de Jesús con sus discípulos sigue, y es ahí donde toma importancia las palabras del título, ¿no? Jesús trató de infundirles paz, seguridad, de que iban a tener poder para seguir adelante, más allá de las cosas que quizá estaban por acontecer, ¿no es cierto? Jesús acá en todo momento les dice, bueno, que su misión estaba llegando a su fin, que él había venido a glorificar a su Padre y que es en todo lo que él había intentado hacer y que se había gozado en eso, en glorificar a su Padre, en hacer la voluntad de su Padre. Y, mm, y les dijo que, bueno, al lugar donde él iba a ir ahora, después de su muerte, ellos no podían acompañarlo, pero les hizo una promesa que la repetimos nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Que él iba a preparar mansiones, iba a prepararle un lugar para que donde él estuviera nosotros también pudiésemos estar. Entonces esas palabras animaron también a los discípulos, ¿no? Pero siempre todavía estaba un poco ese espíritu de duda, ¿no? Acá, bueno, especialmente vemos a Tomás, dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Porque Jesús le había dicho, ustedes van a saber por dónde tienen que ir, ¿no? Entonces Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le has visto. Entonces, Jesús acá nos da una declaración muy, pero muy importante doctrinal. Si nosotros creyéramos en un Dios que está compuesto por tres seres coiguales y coeternos, esa coigualdad implica que ninguno es el camino y ninguno es el destino, o sea, todos son el camino y todos son el destino. Sin embargo, acá Jesús, desde que empezamos a leer este libro, incluso al principio de este capítulo, él dice, yo me glorifico en hacer la voluntad de mi Padre. Me contento en hacer la voluntad de mi Padre. Vengo a glorificar a mi Padre. Yo soy el camino para que ustedes lleguen a mi Padre. Entonces ahí es donde seguimos echando por tierra, ¿no es cierto?, lo que es la popular doctrina de la Trinidad, en la que cree tanto el catolicismo como el adventismo y como todo el resto del protestantismo, ¿no? Jesús es el camino hacia el Padre es el destino. Y Jesús se sujeta a su Padre, glorifica a su Padre y hace la voluntad de su Padre. Pero como Jesús tiene el mismo carácter que su Padre, porque se goza en hacer su voluntad, les dijo que el Padre se manifiesta en él. Por lo tanto, el que conoce a Cristo, el que vio a Cristo,
también ve al Padre. ¿Y cuál es ese camino que los discípulos tenían que conocer para poder llegar al Padre? Vivir como Jesús vivió. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Si ustedes viven como yo, si ustedes tienen mi carácter, van a llegar al Padre, ¿no es cierto? Es muy importante este mensaje, ¿no? Sin embargo, Felipe parece que no había entendido y le vuelve a preguntar, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús vuelve a responder, ¿no? ¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Es posible que no veáis al Padre en las obras que hace por medio de mí? Fíjense que Jesús no está diciendo, miren, yo soy coigual y coeterno con el Padre, así que me vean a mí es lo mismo que lo vean a Él. Él está diciendo, mi Padre se manifiesta en mí a través de sus obras, a través de su carácter. Por eso es que si me ven a mí, ven al Padre. Y hay una diferencia muy grande, ¿sí? En estos dos entendimientos. Son muy, pero muy diferentes. Y bueno, sigue preguntando Jesús, ¿no? ¿No creéis que he venido a testificar acerca del Padre? ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto al Padre. Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre. Jesús seguía siendo divino, seguía siendo el Hijo de Dios, en el cual se declaraba el carácter del Padre. Y por eso es que Él era el camino, Él es el camino. Y cualquiera que lo haya visto, cualquiera que los haya seguido o que lo ve y que lo siga ahora, va a llegar al destino que es Dios el Padre. Dios el Padre es de quien mana la vida por medio de Cristo, ¿no es cierto? Lo hace a través de Cristo, pero el origen, el único Dios verdadero, es el Padre. Si los discípulos creyesen en esta relación vital entre el Padre y el Hijo, ¿qué relación? La relación de padre e hijo, de paternidad, ¿no es cierto? Su fe no los abandonaría cuando vieran los sufrimientos y la muerte de Cristo para salvar a un mundo que perecía. O sea, solamente entendiendo que el Padre de verdad es un Padre y que tuvo un Hijo y que Jesús es ese Hijo, solamente entendiendo eso se puede entender el centro del Evangelio, ¿no? Que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si los discípulos hubiesen entendido esto, que el Padre dio a su Hijo, quizás no la hubiesen pasado tan mal ahora cuando les tocaría ver a Jesús muriendo, ¿no es cierto? Sigue diciendo, ¿no? Cristo estaba tratando de conducirlos de su poca fe a la experiencia que podían recibir si realmente comprendían lo que era Dios en carne humana. O sea, Dios el Padre manifestaba a través de su Hijo. Deseaba que viesen que su fe debía llevarlos hacia arriba, hacia Dios y anclarse allí. Con cuánto fervor y perseverancia procuró nuestro compasivo Salvador preparar a sus discípulos para la tormenta de tentación que pronto iba a azotarlos. Él quería que estuviesen ocultos con Él en Dios. Dice que bueno, mientras Cristo hablaba, la gloria del Padre estaba en su semblante y por eso es que los discípulos tenían un temor muy reverente y estaban prestando una absoluta atención, ¿no es cierto?, a lo que Cristo decía. Y bueno, acá tenemos una frase que explica un poquito, ¿no es cierto?, lo anterior, que es Dios manifestado en carne, ¿no? ¿Qué significa? Y acá la sierva del Señor explica, Dios se manifestó en Él, en Cristo, a fin de que pudiese manifestarse en ellos. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en Él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como Él vivió. Entonces, Dios se manifestó en Cristo para que Dios se pudiese manifestar en la humanidad, ¿sí? La única forma de que la humanidad pecadora tolere la presencia de Dios es a través de Cristo quien se hizo humano. Por eso es que se dice Dios manifestado en carne. No es que Jesús sea Dios el Padre,
o parte de una Trinidad y que por eso es Dios manifestado en carne. Es porque el Padre se manifiesta a través de él a la humanidad. Y esto tiene que quedar bien claro, ¿no es cierto? Seguimos avanzando un poquito en este hecho, ¿no es cierto? En este capítulo. Y tenemos también algo muy interesante, ¿no? En mi nombre ordenó Jesús a sus discípulos que orasen. O sea, debemos orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo han de permanecer siguiéndole delante de Dios. Por el valor del sacrificio hecho por ellos, son estimables a los ojos del Señor. A causa de la imputada justicia de Cristo, son tenidos por preciosos. Por causa de Cristo el Señor perdona a los que le temen. No ve en ellos la vileza del pecador, reconoce en ellos la semejanza de su Hijo en quien creen. Entonces, todo lo que nosotros podemos pedir a Dios y recibir de parte de Él, todo ese poder, esas bendiciones, es porque Cristo ahora es el representante de la raza humana, porque en el cielo cuando el Padre ve a su Hijo, lo ve en un cuerpo humano. Entonces, como ese Cristo humano vivió la perfección, ahora cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús como representante nuestro, Dios nos da, ¿sí? Dios nos bendice por medio de Jesús. Es un punto muy, pero muy, muy importante, ¿no es cierto? El único nombre debajo del cielo en el cual podemos encontrar salvación. Jesús, el Jesús humano, ¿no es cierto? El Jesús que vivió como nosotros vivimos. Y ahora empieza una sección muy importante de este capítulo, que seguramente ustedes alguna vez habrán escuchado, que tiene que ver con la tercera persona de la divinidad. Muchos declaran que esta expresión o que esta enseñanza de la tercera persona de la divinidad es espuria, que está incluida en este libro por los jesuitas, que esto no está en la Biblia, que por lo tanto debemos recortarlo del libro y desecharlo, como si pudiésemos, ¿no es cierto?, elegir en qué cosas que escribe la sierva creer y en qué no, como si tuviésemos esa potestad o ese discernimiento. Pero lo que vamos a demostrar hoy, a través de la lectura, es que esto es totalmente bíblico, el concepto de la tercera persona de la divinidad es totalmente bíblico, totalmente cierto, pero también vamos a demostrar que no es lo que todos quieren interpretar de forma fácil, ¿no? Un tercer Dios coigual y coeterno. Pero no quiero agregar muchas palabras mías, sino que vamos a leer bastante y vamos a ir interpretando la lectura, ¿no es cierto? Antes de ofrecerse como víctima para el sacrificio, Cristo buscó el don más esencial y completo que pudiese otorgar a sus seguidores. Un don que pusiese a su alcance los ilimitados recursos de la gracia. Y yo rogaré al Padre, dijo, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está en vosotros y será en vosotros. O sea, Jesús le estaba diciendo, ¿sí?, que él no iba a estar, que él se iba a ir, pero que les iba a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, que el mundo no conoce, pero que ellos sí conocen. Esto es una pista bastante grande, ¿no es cierto? Y termina diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Acá ya entramos entonces en una primera aparente contradicción. Les dice, les voy a enviar otro consolador, el Espíritu de verdad, pero yo vengo a vosotros. No los voy a dejar huérfanos, yo vengo a vosotros. Acá ya hay como una aparente contradicción. O sea, ¿es otro o es Jesús el que viene? ¿O será que es Jesús de otra manera? Vamos a seguir avanzando en la lectura, ¿no? Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo desde el mismo principio de la obra de la redención. Había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador.
y antes de verse privado de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu, pero entonces vendría. Entonces, tenemos algo cierto, el Espíritu Santo está trabajando desde el principio. Eso es lo que dice el texto. No le vamos a agregar más nada, ¿sí? Es lo que dice, que el Espíritu trabaja desde el principio en los corazones, ¿sí? No podemos ni agregar ni quitar a lo que dice. Tenemos que el Espíritu estaba y que el Espíritu trabajaba en los corazones de los hombres, ¿no? Sigamos avanzando. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Vamos ahora a analizar esta cita. Nos dice que el Espíritu Santo es el representante de Cristo. ¿Sí? Muchos ya toman esta frase para decir que es otra persona con otra identidad. Pero sin embargo, acá nos está hablando de que la personalidad humana de Cristo le impedía estar personalmente con todos y en todo lugar al mismo tiempo. Su personalidad humana, ¿sí? Su cuerpo humano le impedía. En cambio, el Espíritu Santo, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si no es la personalidad humana, ¿qué es? La personalidad divina. La personalidad divina, despojada de la personalidad humana, independiente de ella, es Cristo mismo con nosotros, pero en forma invisible, en forma espiritual, pero no con otra identidad, sí de otra manera. ¿Se entiende? Acá Jesús en ningún momento está diciendo que va a mandar a otro Dios coigual y coeterno. Está diciendo que va a mandar al Espíritu y que ese Espíritu es Él no dejando huérfanos, viniendo a ellos, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Acá es donde tenemos que empezar a abrir el razonamiento para poder entender esto. No es otro diferente, es Cristo de una forma diferente. Entonces, sigue diciendo, ¿sí? Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Pero lo interesante es que dice que por el Espíritu el Salvador sería accesible a todos, no un tercer Dios de la Trinidad, sino el Salvador. Cristo, por el Espíritu es accesible a todos. Por el cuerpo humano no puede, pero por su Espíritu divino sí puede. Y fíjense ahora lo interesante de lo que va a narrar, ¿no es cierto? El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús está volviendo a decir, yo me manifestaré a él. Jesús leía el futuro de sus discípulos y veía a cada uno llevado al cadalso, a otro a la cruz, otro al desierto entre las solitarias rocas del mar, otros a la persecución y la muerte. Los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. ¿Quién? Cristo. Cristo estaría con ellos en la cruz, en el cadalso, en las islas solitarias. Cristo estaría con ellos, no otro ser diferente, sino Cristo de una manera diferente. Los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. Esta promesa no ha perdido nada de su fuerza.
El Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos, que por su causa están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. Él los consuela con su propia presencia, no con la presencia de un tercer Dios de la Trinidad. Él los consuela con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Cristo está a su lado. Todos los oprobios que caen sobre él caen sobre Cristo, porque Cristo está a su lado. Cristo vuelve a ser condenado en la persona de su discípulo. Cuando uno está encerrado entre las paredes de la cárcel, Cristo arroba el corazón con su amor. Cuando uno sufre la muerte por causa suya, Cristo dice: yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. La vida que es sacrificada por mí se conserva para llegar a disfrutar la gloria eterna. Cristo arroba el corazón con su amor, Cristo los consuela con su propia presencia, Cristo está a su lado, Cristo está con ellos, Cristo se manifiesta a ellos de forma independiente a la personalidad humana. La personalidad divina de Cristo, el Espíritu Santo, actúa de forma independiente a la personalidad humana. Otro consolador, sí, no otra persona. Cristo de una forma diferente. Y grabémonos este concepto en nuestras mentes, hermanos. No es otra persona, es Cristo de una forma diferente. Sigue diciendo, ¿no es cierto?, la sierva del Señor: el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. ¿Acaso Jesús no había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida? El Espíritu de verdad. Si Cristo es la verdad y Cristo tiene un espíritu, el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente. Induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Por su Espíritu, por su personalidad divina, Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Cristo, no otra persona, Cristo. Y en alguna ocasión he usado esta forma, no la he usado mucho, pero creo que acá es absolutamente pertinente. Les voy a mostrar una cita de otro escrito de Elena de White que no está en este libro, para que vean que los razonamientos que yo hago no son propios, ¿sí? Y esta cita es en cuanto al espíritu de la verdad. En la revista Southern Review, octubre 25 de 1898, Elena de White escribía lo siguiente: el Espíritu Santo está constantemente trabajando, enseñando, recordando, testificando, llegando al alma como consolador divino, convenciendo de pecado como un juez y guía designados. Cristo era el Espíritu de la verdad. El mundo no escuchará sus súplicas, ellos no lo aceptarían como su guía, no podían discernir cosas invisibles, las cosas espirituales les eran desconocidas, pero sus discípulos ven en él el camino, la verdad y la vida, y ellos tendrán su presencia permanente. Esto es lo que
explica cuando la sierva del Señor acá mismo, en unas citas atrás, nos decía que el Espíritu había estado trabajando desde el principio, moviendo los corazones. Era Cristo. El Espíritu Santo del Antiguo Testamento es Cristo. Y de hecho, en el libro La Educación, ustedes pueden buscar en un capítulo que habla sobre la ciencia, ella dice que el verbo era el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, de Génesis 1:26. Pero no quiero agregar más citas porque nos tenemos que concentrar en lo que es el deseado de todas las gentes, ¿no? Pero como hubo bastante explicación de mi parte, no quería que haya la menor chance de que se pueda decir de que toda esa explicación venía únicamente por razonamiento mío, ¿sí? Ustedes ahí pudieron ver la cita de Elena de White donde dice que Cristo era el espíritu de la verdad y ya desde antes ella escribe que el mundo no lo escucharía, no escucharía su súplica, no lo aceptarían como su guía, ¿sí? Pero que los que son discípulos de Cristo lo reconocen al Espíritu Santo como a Cristo, ven en Él el camino, la verdad y la vida y tendrán su presencia permanente, la presencia de Cristo, ¿sí? Seguimos entonces leyendo, dice, al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Ahora mi pregunta es, ¿qué don más elevado puede existir que el Hijo de Dios viviendo en todos los corazones de todos los seres humanos al mismo tiempo? ¿Qué don más elevado que ese puede haber, no es cierto? El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo había sido inútil. Claro, Cristo vino, murió, enseñó, pero se fue y nos abandona, nos deja con otra persona hasta su segunda venida. Es algo ilógico. Es algo ilógico. Cristo mismo es quien sigue haciendo efectivo el trabajo que hizo cuando vino como ser humano a esta tierra. Porque Cristo en su personalidad divina nos recuerda lo que Él hizo en su humanidad. ¿Se entiende, no es cierto? Y acá viene la parte central y conflictiva del capítulo, ¿no? Dice, el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Pero ¿cómo? ¿No es que por Cristo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? ¿Porque Cristo se hizo humano? Pero ahora dice por el Espíritu. Parece raro, ¿no? Sin embargo, este párrafo, cuando comparten la cita de la tercera persona de la divinidad, lo borran. ¿Cuál párrafo? Este que sigue, dice, Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su carácter, su propio carácter en la iglesia. Ahora, ¿por qué la tercera persona de la divinidad? Porque anteriormente el capítulo nos había dicho que el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de su personalidad humana e independiente de ella. Y esa palabra es clara, es clave, independiente. La personalidad humana de Cristo
y la personalidad divina de Cristo están actuando de forma independiente. Una actúa en el cielo y otra actúa en la tierra, y de forma personal en ambas. Es Cristo en ambas. Tenemos a Dios el Padre, tenemos a Jesús en su humanidad y a Jesús invisible, a su espíritu, a su omnipresencia. Por eso es que esa tercera persona de la divinidad es Cristo mismo de forma invisible. Porque si no la Biblia se contradice, porque si no también la sierva del Señor se contradice. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Hay un solo Dios, el Padre, y un Señor. Y ahora tenemos la tercera persona. Ahí está la Trinidad, dicen muchos. Si creen que la tercera persona de la divinidad es la tercera persona de la Trinidad, están haciendo que la Biblia sea una mentira y que todos los testimonios, los escritos de Ellen de White también sean una mentira. Seguimos avanzando un poquito más. Dice, cuando Él, el Espíritu de la verdad, viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará su vida. O sea, acá está diciendo que el Espíritu Santo es el único maestro eficaz. Y tengamos esto en mente, el único maestro eficaz, el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a tenerlo en mente. Sigue avanzando el capítulo, ¿no es cierto? No vamos a leer todo porque esto sería imposible, pero ustedes sí pueden hacerlo, ¿sí? Yo voy a saltar a lugares claves. Dice que, bueno, esta charla con los discípulos termina. Cantan un himno, sí, que acá aparece, ¿no? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Y se dirigen entonces hacia el monte de las olivas, hacia lo que es el Getsemaní. Eso es para poner en contexto, ¿no es cierto?, dónde estamos ya en la línea de tiempo, justo antes de que ya lo apresen a Jesús. Sin embargo, todavía Jesús iba a tener unas palabras para con sus discípulos. Él les aseguró que él iba a morir, pero que iba a romper las cadenas del sepulcro. Lo iban a ver morir, pero que iba a resucitar. Y que también eso que había dicho de que Pedro lo iba a negar, ahora les dijo que cuando el pastor sea apresado, todas las ovejas iban a ser dispersas. Les hirió el orgullo, Pedro discute, pero sin embargo Jesús ya les estaba diciendo que los perdonaba antes de que eso sucediese, ¿sí? También ve una vid, Jesús, y vuelve a contar una parábola, ¿no es cierto? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dijo Cristo a sus discípulos. Aunque él estaba por ser arrebatado de entre ellos, su unión espiritual con él no había de cambiar. ¿Por qué? Porque Cristo invisible iba a estar en el corazón de todos ellos y de nosotros. La unión del sarmiento con la vid, dijo, representa la relación que habéis de sostener conmigo. El Espíritu Santo en nosotros es como el sarmiento y los frutos, ¿no? El pámpano está injertado en la vid viviente y fibra tras fibra, vena tras vena va creciendo en el tronco. La vida de la vid llega a ser la vida del pámpano. Así también el alma muerta en delitos y pecados recibe vida por su unión con Cristo. Pablo decía, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad a la plenitud de Cristo, su fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Entonces tiene el sentir de Cristo. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad y nuestra humanidad ha tocado su divinidad. Así, por la intervención del Espíritu Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina, es acepto en el amado.
No es que somos participantes de la naturaleza divina por el tercer Dios de la Trinidad, sino por Cristo mismo, por su Espíritu. La comunicación de la vida, la fuerza y el carácter fructífero de la raíz a las ramas se verifica en forma constante y sin obstrucción. Separados de la vid, el sarmiento no puede vivir. Así también dijo Jesús, podéis vivir separados de mí. Así tampoco podéis vivir separados de mí. La vida que habéis recibido de mí, la vida que habéis recibido de mí, el Espíritu Santo, la vida divina de Jesús, puede conservarse únicamente por la comunión continua. Sin mí, sin la vida que yo les doy, no podéis vencer un solo pecado ni resistir una sola tentación. Ahora, recuerdan que decía el pecado podía ser resistido únicamente por la intervención de la tercera persona de la divinidad. Y ahora dice que ni un solo pecado ni resistir una sola tentación se iba a poder sin la comunión con la vida que habéis recibido de mí, la tercera persona de la divinidad, la vida que habéis recibido de mí, el Espíritu Santo. Estad en mí y yo en vosotros. El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu, una vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación puede mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios, como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente. Así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de Él, por la fe, la fuerza y la perfección de su propio carácter. ¿Recuerdan? En la tercera persona de la divinidad, Cristo dijo que dio su Espíritu para grabar su carácter en la iglesia. Aferrarnos a Cristo para tener su carácter, el Espíritu Santo. Es lo único que nos va a ayudar a resistir el pecado. El que está en mí, dijo Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestra vida. No faltará uno solo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No son los frutos de la tercera persona de la Trinidad. Son los frutos de la vida divina de Cristo, los frutos del Espíritu. Mi Padre es el labrador de la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Así como Judas, ¿sí?, había sido un pámpano elegido por Cristo, también ahora iba a ser quitado, ¿no es cierto? ¿Cómo es que Cristo está en nosotros? Por la palabra es como Cristo mora en sus seguidores. Cristo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Es la misma unión vital representada por comer su carne y beber su sangre, la Santa Cena que vimos en los capítulos anteriores. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Al recibirlas, recibís la vida de la vid. Vivís con toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida de Cristo en vosotros, el Espíritu Santo, produce los mismos frutos que en Él. Viviendo en Cristo, adhiriéndonos a Cristo, sostenidos por Cristo, recibiendo alimento de Cristo, lleváis fruto según la semejanza de Cristo. Fíjense que en el mismo capítulo, en el contexto de la tercera persona de la divinidad, el mensaje, el centro es Cristo, 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 Cristo y Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo. En ningún momento del capítulo se entiende que haya un tercer Dios de la Trinidad que viene a estar con nosotros. Lo que se entiende es a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo y a Cristo en nosotros. Su vida divina en nosotros. Es muy difícil, si no se lee el capítulo completo, es muy difícil poder entenderlo si solamente se recorta esa frasecita de la tercera persona de la divinidad. Pero ustedes ven cómo leyendo lo que viene antes y lo que va después, se entiende perfectamente qué cosa. Que todo tiene que ver con Cristo, Cristo, Cristo y Cristo.
Ahora también Jesús les iba a dar un mandato, ¿no es cierto? Dice, su primer mandato cuando estuvo a sola con ellos en el aposento alto fue: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Para los discípulos este mandamiento era nuevo, porque no se habían amado unos a otros como Cristo los había amado. Él veía que nuevas ideas e impulsos debían gobernarlos. ¿Se acuerdan que venían de discutir quién iba a ser el mayor y que la mamá de Juan y Santiago, creo que era, había venido a pedir por sus hijos para que sean los primeros y estaban todos enojados? Nuevos impulsos tenían que gobernarlos. Debían practicar nuevos principios. Por su vida y su muerte iban a recibir un nuevo concepto del amor. El mandato de amarse unos a otros tenía nuevo significado a la luz de su abnegación. Toda la obra de la gracia es un continuo servicio de amor, de esfuerzo desinteresado y abnegado. Durante toda hora de la estada de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluía de él en raudales incontenibles. Todos los que desean, o todos los que sean, dotados de su espíritu, amarán como él amó. El mismo principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo. Este amor es la evidencia de su discipulado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, dijo Jesús, si tuvieses amor los unos con los otros. Este amor manifestado en la iglesia despertará seguramente la ira de Satanás. Cristo no trazó a sus discípulos una senda fácil. Si el mundo os aborrece, dijo, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Pero volvemos a la primera parte. Cuando estén en la cárcel, en la cruz, en el cadalso, en las islas, Cristo los consuela con su propia presencia. El camino no es fácil, pero Cristo está con nosotros. Estas cosas os he hablado, dijo, para que en mí tengáis paz. Parece mentira que todo lo que iba a venir pudiera darles paz a sus discípulos. Pero Jesús se los estaba diciendo de verdad para darles paz, para que supieran, para que estén atentos, especialmente de su resurrección y después de que Él iba a estar con ellos personalmente de forma invisible en sus corazones, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cristo no desmayó ni se desalentó, y sus seguidores han de manifestar una fe de la misma naturaleza perdurable. Han de vivir como Él vivió y obrar como Él obró, porque dependen de Él como el gran artífice y maestro. Y acá les voy a recordar que les pedí que hagan un asterisco y tengan en sus mentes esa frase que decía que el Espíritu Santo es el maestro divino, ¿sí? Y ahora nos dice que dependemos de Cristo como el gran artífice y maestro. ¿Por qué? No es una contradicción, es que el Espíritu Santo es Cristo, es su vida divina, despojado de su personalidad humana e independiente de ella. Sus discípulos, los discípulos de Cristo, deben poseer valor, energía y perseverancia. Aunque obstruyan su camino, imposibilidades aparentes, por su gracia han de seguir adelante. Cristo quiere que estén representados en su iglesia, en la tierra, el orden celestial. Prestemos atención a este párrafo. Cristo quiere que en su iglesia haya un orden celestial. Que en su iglesia esté el plan de gobierno celestial, la armonía divina del cielo. Así queda glorificado en los suyos. Mediante ellos resplandecerá ante el mundo el sol de justicia con un brillo que no se empañará. ¿Y por qué señalé este párrafo? Porque hoy la mayoría de las personas que entienden la verdad del Padre y el Hijo creen que ahora es un tiempo de independencia absoluta, que cada uno hace lo que quiere, que no dependen de ningún tipo de orden y desprecian el orden evangélico. Cuando Jesús está diciendo que su iglesia,
su iglesia, la iglesia que a él lo representa en este mundo, tiene el orden celestial, el plan del gobierno celestial y la armonía del cielo. Y la Biblia dice, aún no constituyó pastores, maestros, ministros, apóstoles, están los diáconos. Hay un orden celestial en la iglesia de Cristo. No hay caos, no hay independencia absoluta, ¿sí? Sino cualquiera que crea que está solo y que solo se arregla con Cristo y que no tiene que depender de nadie más, no tiene que hacer trabajo con nadie más, es alguien que no está representando a Cristo en la tierra. No hay armonía si cada uno hace lo que quiere. Y en cuanto al plan de gobierno celestial, también tenemos que señalar que el Padre es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Sí? Contraria a todas las enseñanzas actuales de este feminismo moderno, ¿sí? Que intenta destruir la imagen de Dios, ¿sí? El Señor nos dice que el plan del gobierno celestial, que debe estar en la iglesia que representa a Cristo, tiene al Padre por sobre su Hijo, a su Hijo por sobre el hombre y al hombre por sobre la mujer, en amor, pero también en autoridad. Hay un orden jerárquico, hay un orden evangélico que la iglesia de Cristo tiene que respetar. Seguimos avanzando, ¿no es cierto?, un poquito más, ya casi llegamos al final. Yo les había dicho que se iba a extender y seguramente sea el capítulo más largo de toda esta serie, pero quedan algunas citas más para todavía leer, poquitas, pero alguna más. Dice, con palabras enérgicas y llenas de esperanza, el Salvador terminó sus instrucciones. Luego volcó la carga de su alma en una oración por sus discípulos. Elevando sus ojos al cielo, dijo, Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Si este capítulo hablara sobre una tercera persona de una Trinidad, entonces deberíamos desechar a Ellen G. White como profeta de Dios, porque entra en contradicciones constantes. La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero, que es el Padre, y a Jesucristo. Y conocer a Jesucristo incluye conocerlo en su personalidad humana y en su personalidad divina. El último párrafo, la última frase de este capítulo dice, así, con el lenguaje de quien tenía autoridad divina, Cristo entregó a su selecta iglesia en los brazos del Padre. Como consagrado sumo sacerdote intercedió por los suyos. Como fiel pastor reunió a su rebaño bajo la sombra del Todopoderoso, en el fuerte y seguro refugio. A él le aguardaba la última batalla con Satanás y salió para hacerle frente. No sé a ustedes, para mí este capítulo es clave y es muy claro, es muy claro. Cualquier persona honesta y sincera que quiera encontrar la verdad no puede ver una Trinidad en este capítulo, no puede ver una Trinidad ni siquiera en la tercera persona de la divinidad. Solamente puede ver al Padre y al Hijo en todas sus manifestaciones, en su manifestación humana, en su manifestación divina. Hablo de honestidad intelectual y de honestidad espiritual. Cuando hay otro tipo de interpretaciones es porque o no hay honestidad o porque no hay responsabilidad para leer lo que nosotros leímos, un capítulo, y unirlo con todo lo que dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios no dice tercera persona la divinidad, pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que le habló a los discípulos, que está en nosotros, que mueve los corazones. No podemos negar que el Espíritu Santo tiene una personalidad, ¿sí? Que se manifiesta de forma personal, que es la tercera persona de la divinidad, pero porque es una forma diferente
de Cristo mismo para manifestarse a nosotros, porque en su humanidad está impedido. Él no puede. Si Él viniera en su cuerpo humano, podría estar con los 12, con 30, con 50, como mucho. Ahora Cristo, en su personalidad divina, puede estar en todos lados al mismo tiempo, cumpliendo las promesas bíblicas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Y lo que dijo Pablo, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si nosotros entendiéramos que Cristo mandó a un tercer Dios de la Trinidad, Él o le estaríamos haciendo mentiroso. Porque la Biblia tiene un lenguaje claro. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La tercera persona de la divinidad es una manifestación diferente de Cristo, independiente de su personalidad humana, omnipresente. Es la vida divina de Cristo, el mayor don que Dios le ha dado a su pueblo. Y los que así no lo entienden, no están recibiendo a Cristo, están recibiendo el espíritu de otro, no el espíritu de Cristo, el espíritu de otro. El que tenga oídos, que oiga, porque tiene que entender lo que significa recibir el espíritu de otro. Bendiciones, hermanos, que Dios los bendiga grandemente, que nos dé sabiduría, discernimiento para poder entender esto, que es un tema clave. Entender que Cristo está con nosotros es entender que es la única forma de poder resistir el pecado. Cristo viviendo en nosotros. Amén y hasta la próxima.